Sí, 7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8 minutos en honor al tiempo. Vamos, ya que está nuestra invitada conectada, gracias licenciada Nancy, vamos a conversar con ella. La hemos ya observado y agradeciéndole por supuesto por la puntualidad que ha tenido con nosotros y por estar conectada a tiempo. Vamos a saludar a Paola Jacome Espinosa. Ella es directora del área de educación de Faro, a quien le saludamos y le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Gracias por estar acá. Bienvenida, Paola. Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, para Faro siempre es un gusto poder acompañarles en este espacio que es de tanto apoyo para la comunidad en general. Muchas gracias. A usted, gracias. El tema propuesto para este día, para conversar, vamos a conversar sobre analizar, ¿no?, cuáles son esas comunidades de aprendizaje para mejorar la educación y la convivencia en las aulas. Pero antes sí sería, yo creo que muy bien traído conversarles o comentarles un poquito a la ciudadanía quién es el Grupo Faro, qué hace el Grupo Faro, por qué está acá el Grupo Faro y cuál es el objetivo o la misión que tiene el Grupo Faro en esta sociedad. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, Grupo Faro es un centro de investigación y acción. Trabajamos efectivamente en el análisis y también en la implementación de propuestas que aporten con datos, con cifras, pero también con análisis oportuno y eficaz en distintos temas como la educación, como la democracia y la transparencia, como el tema de análisis de los ODS, del desarrollo de ciudades sostenibles. Y en general, básicamente nosotros estamos trabajando acá en el país y sobre todo nos interesa muchísimo la provincia de Manabí. Vemos que es una provincia bastante pujante, bastante comprometida con el desarrollo local y pues estamos también para apoyar a ese desarrollo específico también. Perfecto, y en ese objetivo que ustedes tienen, que se han trazado y que han venido trabajando y que ahora han mirado en la provincia de Manabí, de hecho la Universidad San Gregorio también tiene con el Grupo Faro ciertas activaciones, se ha venido trabajando en el tema del observatorio ciudadano, en el tema de las comunidades resilientes. Ahora, ¿cuáles son esas comunidades de aprendizaje que tenemos al alcance y que están allí para mejorar precisamente la educación? Vamos primero con este punto para irlo detallando. Bueno, comunidades de aprendizaje es un modelo educativo que está planteado para mejorar la educación y la convivencia en las aulas, ¿no? Y todo esto a partir de un compromiso férreo y la participación de la comunidad educativa. Este modelo tiene algunos principios que le guían y de ahí la razón de ser de que este modelo tenga tanta acogida en la comunidad. Uno de los principios fundamentales está planteado en relación al diálogo igualitario. Esto plantea que a partir de los encuentros que se generen tanto entre las familias, los propios docentes, los estudiantes y la comunidad en general, se puedan ir gestando acciones que permitan que las instituciones educativas se transformen y propongan algunas motivaciones de cambio, ¿no? En ese sentido, nosotros como comunidades de aprendizaje, lo que logramos es poder gestionar los sueños de las instituciones educativas, planificarlas y hacerlas realidad en el largo plazo, ¿no? Desde este planteamiento de la transformación, creemos que es sumamente importantísimo crear sentido. Esto quiere decir que todas las acciones que se generen y se ejecuten en las instituciones educativas tengan un sentido particular para las comunidades educativas. Y esto obviamente implica tener en consideración toda la inteligencia cultural que tenemos las distintas comunidades, respetar temas fundamentales como la solidaridad y además también plantear muchos temas de inclusión, de equidad y de igualdad de diferencias, ¿no? En ese sentido, en Ecuador estamos implementando comunidades de aprendizaje desde el 2017 en el país. Se empezó desde desde ese año en la provincia de Manabí, específicamente en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, que es en donde hemos estado
trabajando con esta propuesta durante todos estos años. Actualmente tenemos 40 instituciones educativas con las que estamos trabajando en Pichincha y Manabí, y son espacios en los que las instituciones educativas han logrado generar en distintas etapas sus procesos de cambio, ¿no? Han logrado trazar estas fases de transformación que les ha permitido ser cada vez más activos y poder contar con una comunidad que esté de manera más permanente conectada con lo que hace la sociedad en el día a día, ¿no? Doña Paola Jácome, gracias por compartir este espacio en sala de prensa. Pero ¿cómo lograr la interacción entre las motivaciones de cambio, entre la inteligencia cultural, la igualdad de diferencia, entre otros temas a nivel de educación, a nivel de la familia, de los profesores, de los estudiantes, de la comunidad? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se interactúa? Bueno, nosotros partimos de un principio que es fundamental, de una base, digamos, que para nosotros es una guía importantísimo y que está articulado al aprendizaje dialógico. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los padres, madres de familia, y bueno, ahí Catherine que estaba también con su hijo cerca y ahora en pandemia, eso nos ha topado muchísimo, ¿no? Hemos estado de manera más directa pendientes de los procesos educativos de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Normalmente lo que hemos estado abocados las familias es a ser informados de las decisiones que ya se tienen tomadas en relación a la educación de nuestros hijos, ¿no? Y lamentablemente hemos dejado como este proceso formativo en las manos netamente de los docentes y netamente de las instituciones educativas, ¿no? Nos hemos olvidado de nuestro rol fundamental en la escuela. Y la pandemia nos puso esto de frente, ¿no? Es como decirnos, hey, un ratito, ustedes también, las familias, son parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo, desde comunidades de aprendizaje, lo que fomentamos es básicamente que los encuentros, las interacciones se puedan dar tanto dentro como fuera del aula. Y esto implica en comunidades de aprendizaje se motiva muchísimo la participación comunitaria. Y no solamente la participación directa de las familias que tienen a los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, sino que también es importantísimo la participación de voluntarios, ¿no? Una de las creencias y de los fundamentos de comunidades de aprendizaje es comprender que la inclusión de voluntarios en las aulas es fundamental e importante. Está determinado justamente por algunas investigaciones que tienen base científica en este tema, que a mayor interacción los procesos de aprendizaje son mucho más altos, ¿no? Es decir, si yo como estudiante, y que es lo que lamentablemente en algunas ocasiones hemos cometido, digamos, como el error, ¿no es cierto?, de creer que si yo como estudiante tengo una falencia o lo que se conoce o le llaman como un desnivel, entonces voy a poder aprender más con otros niños, niñas que están también en ese desnivel, ¿no? Esto es una falacia, esto es un error, porque lo que hacemos al generar este tipo de grupos y al decir, bueno, este es el exitoso, este no es el exitoso, lo que hemos generado tanto dentro como fuera de las aulas es más bien procesos de exclusión que cada vez se vuelven más presentes. En ese sentido, lo que plantea comunidades de aprendizaje no es trabajar por grupos separados por quienes tienen mejores o peores calificaciones o quienes tienen mejores o peores desempeños al interior del aula. Plantea más bien que en el encuentro, en la interacción con el otro, podamos generar procesos de aprendizaje que son muy importantes. Los docentes y muchos de ustedes también que están en la práctica de la comunicación, sabrán y entenderán que cuando uno tiene que exponer algo, tiene que explicarle algo al otro, es cuando más aprende, ¿no? Primero debo tener yo claro lo que voy a explicar, lo que voy a fundamentar, y entonces puedo explicarle
a la otra persona. Esto hace que mi proceso de aprendizaje crezca, ¿no? Y también cuando yo escucho a un par mío, a alguien que me explica en mis propias palabras, con mis propios códigos, también me es más fácil aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, fomentamos muchísimo la interacción. Creemos fervientemente en la participación activa de la comunidad al interior de las aulas, y también en ciertos momentos hay algo que determina también comunidades de aprendizaje y que suele ser muy complejo, ¿no? Porque estamos abocados de manera permanente a situaciones de poder que a veces nos obnubilan, ¿no? En el día a día. Nosotros también somos tentados por estos pequeños espacios de poder. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que ha pasado mucho es que, como ustedes saben, la educación no solamente en nuestro país, sino en distintos países de América Latina y del mundo, están planteados netamente a que el docente sea el que está delante, él es el que tiene la verdad absoluta, es el que tiene la palabra y es la persona única que puede definir y decidir las acciones, ¿no? Este probablemente es como el tema más complejo que tenemos cuando arrancamos con comunidades de aprendizaje, porque sí implica que tanto docentes como autoridades educativas aprendan a equilibrar esos pequeños espacios de poder, aprendan a equilibrar esa toma de decisiones. Entonces, ahí ha sido fundamental la participación de la comunidad educativa. Ahora como faro, como dentro de este modelo de comunidades de aprendizaje, ya tienen resultados. ¿Dónde se está interviniendo? ¿Qué se ha logrado? Sí, nosotros a inicios del 2021 hicimos un cotejo de la información que hemos levantado desde el 2017. Al arranque de esta propuesta, cuando recién iniciamos con esta fase de implementación en el 2017 y en conjunto con el Ministerio de Educación se generó la selección de las instituciones educativas en donde se iba a participar, se tomaron algunos datos importantes y clave para poder hacer una diferenciación de qué pasaba después de algunos años de implementación de la propuesta, ¿no? Y es así que en el 2021 pudimos evidenciar cuáles han sido algunos resultados que nosotros podemos atribuirlos a la implementación de comunidades de aprendizaje. No todo lo bueno que sucede en la escuela necesariamente es producto de este proceso, pero sí creemos que hay alguna evidencia que hemos levantado que nos da rasgos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, comunidades de aprendizaje implementa el modelo a través de 7 actuaciones educativas de éxito. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente lo que plantea el modelo, y esto basado un poco en la evidencia científica internacional, se plantea que existen 7 actuaciones educativas que son las que generan mejores y mayores resultados. Un grupo de investigadores de distintas disciplinas, de distintos países, hicieron este levantamiento de información y lograron definir a partir de la toma de muestras, pero también de la implementación, de verificarlo en las aulas, cuáles eran aquellas actuaciones educativas que mejor funcionaban. Y en ese sentido, nosotros, en consonancia con este modelo, hemos implementado también esas actuaciones educativas de éxito acá en el Ecuador. Por poner un ejemplo, para no entrar en el detalle de cada una de esas actuaciones educativas de éxito, por ejemplo, tenemos una de ellas que es las tertulias literarias. Hacemos tertulias literarias con niños, niñas, adolescentes, pero también con los docentes, en donde lo que hacemos es lecturas de los libros clásicos de la literatura universal. En ese sentido, como un gran resultado inicial, podemos decir que al menos en este levantamiento de muestra que hemos tenido a inicios del año, es que contamos ya con la evidencia y los datos de que por lo menos estos niños, niñas y adolescentes que están en comunidades de aprendizaje leen 3 libros al año en el año escolar, ¿no? Pero no solamente los leen y hacen el checklist de que sí, leí y pasó por aquí, sino que existe en realidad un proceso de comprensión lectora.
Otro dato que ha sido significativo es que hemos logrado también que el 95% de los docentes se hayan vinculado en este proceso de formación de comunidades de aprendizaje. Es decir, comunidades de aprendizaje plantea al y la docente que el proceso de formación sea continuo, ¿no? Ese es un reto también. Como hemos evidenciado, cuando no hay una actualización, eso también hace que las prácticas obsoletas sean repetidas de manera permanente. La actualización, y bueno, ustedes también desde el ámbito de la comunicación son muy expertos en esto. Si nos quedaríamos, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, en las formas en las que estábamos transmitiendo hace 10 años, en las formas en que generábamos comunicación hace 10 años, no tendríamos el mismo impacto en la sociedad que como lo tienen ustedes ahora. Por ejemplo, ahora estamos conectados en Zoom, pero también en el Facebook, pero también en una web, también en YouTube. Es decir, hay distintos canales que producto de su actualización comunicacional, ustedes han podido generar este espacio. No hay una diferencia tampoco con la educación, es decir, la educación tiene que irse actualizando de manera permanente, pero no nos vamos a actualizar con cualquier cosa. Necesitamos actualizarnos con conocimientos que estén científicamente probados y con conocimientos que sepamos que han sido probados para poder implementarlo de manera conjunta con nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, hemos logrado que el 95% de los profesores vinculados con comunidades de aprendizaje generen de manera permanente procesos de formación. Tenemos unas tertulias de formación docente también, en donde los profesores tienen acceso a los últimos artículos de investigación académica educativa, hacen lectura de estos artículos académicos y con base en estas evidencias científicas pueden implementar o hacer mejoras a las actuaciones educativas de éxito en las aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho aproximadamente 5.500 actuaciones educativas de éxito. Incluso en pandemia logramos activarlas, hicimos estas tertulias dialógicas también con la ayuda de medios virtuales. Y también tenemos un porcentaje importante de que el 82% de las instituciones educativas han presentado mejoras en su rendimiento académico y también han reducido el absentismo escolar. Hemos incrementado también el número de familias en actividades escolares y en los espacios de formación también al que tienen acceso las familias. Y también es importante comentar que los equipos directivos han adoptado principios democráticos de liderazgo y de mediación de conflictos. Esto para nosotros ha sido importantísimo porque hemos articulado y equilibrado la parte académica con la parte de convivencia. En conjunto con el Ministerio de Educación, que ha ido articulando distintos programas como Educando en Familia o la Fiesta de la Lectura o el Aprendamos Juntos en Casa, hemos podido articularlo también con los procesos de comunidades de aprendizaje. Y un dato particular y muy interesante que nos ha congratulado muchísimo, sin por esto decir que todo es mérito de la implementación de comunidades de aprendizaje, pero en los últimos resultados que se presentaron, producto del Ser Bachiller, un caso muy específico de Manta, fue que de las 20 instituciones educativas que estaban en el ranking más importante de la provincia de Manabí, 4 de ellas estaban entre las 20 mejores de la provincia y son de comunidades de aprendizaje. Insisto, no lo atribuimos a que todo sea producto de comunidades de aprendizaje, pero creemos que hemos aportado a ese proceso. Doctora Jacome, muy buenos días. Ahí tengo varias preguntas, ¿no? Esto de las comunidades de aprendizaje que se da y realmente fomenta el aprendizaje o la aplicación del aprendizaje dialógico bajo el paraguas de 7 principios, ¿cierto? El diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, creación de sentido, solidaridad, dimensión instrumental e igualdad de diferencias. Ahí viene, y dentro de estos 7 principios está la aplicación, y en esta aplicación de este aprendizaje dialógico está el hecho de que se dan estas relaciones o este aprendizaje tratando de
que las relaciones se lleven en igualdad de condiciones y no, con lo que usted decía hace un momento, y no en relaciones de poder. Y ahí me parece que es importante contar, ya desde el 2017 que está implementado este proyecto, cómo ha podido dentro de estas comunidades de aprendizaje, esto de poderle sacar tal vez ese chip que tiene precisamente el estudiante frente al profesor, esta relación de poder, y el profesor frente al estudiante en esta relación de poder. ¿Cómo poder establecer, por ejemplo, en el docente, de que se llega a mejores conclusiones o mejores resultados no poniéndonos en el centro, sino compartir el conocimiento o el constructo de una manera de que somos iguales frente a esa construcción del aprendizaje? Sí, ahí lo que hemos nosotros planteado, como yo mencionaba, ha sido un camino complicado porque normalmente como seres humanos, y eso creo que es bastante natural, porque si nosotros nos apegamos, por ejemplo, sin ir muy lejos a nuestro propio espacio, ¿no es cierto?, en el que estamos cotidianamente, el espacio de casa. Quien tiene la última palabra, quien tiene la última decisión, siempre somos los padres y las madres de familia. Y aquí creo que es importante hacer una distinción. Esto no implica desconocer la autoridad, ¿no? Porque la autoridad es importante, el liderazgo es muy importante, pero es muy distinto y aquí es importante marcar un tema fundamental entre lo que es la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes. Y para nosotros, desde el Grupo Faro como centro de investigación, siempre estamos fomentando justamente todos estos temas que están basados en la democracia, en el diálogo igualitario, y comunidades de aprendizaje no es una excepción en ese sentido. Ha sido muy complejo el poder generar estos espacios, pero ha habido un punto que es muy fundamental y que creo que ahí hemos logrado ir vinculando y articulando justamente estas decisiones, y es que en conjunto, tanto con los docentes como con las autoridades educativas, hemos ido reflexionando en relación al tema del diálogo igualitario, ¿no? ¿Y esto qué implica básicamente? Es pensar que la fuerza de todo lo que hacemos está en los argumentos más que en la posición jerárquica de quien está hablando, ¿no? Insisto, sin desconocer que existe un liderazgo, sin desconocer que existe una autoridad, porque siempre para nosotros el rol fundamental y primordial está en el docente, en el aula. El docente siempre es el que va guiando, siempre es el que marca las pautas y el camino por donde vamos a seguir. Sin embargo, esto se convierte también en dejar en las manos de otras personas y de otros actores también ciertos temas de decisión y también ciertos temas de actuación. Entonces, ha sido importante que podamos especificar que, por ejemplo, nos ha pasado muchísimo, y esto ya en la práctica ha sido muy interesante, y es que en el caso que yo les ponía anteriormente cuando les contaba de las tertulias literarias, normalmente siempre el que marca la opinión y quien marca quién debe o puede hablar o quién tiene el turno de la palabra, normalmente hasta ahora siempre han sido los y las docentes, ¿no? En las tertulias literarias esto se rompe. El docente asigna una lectura de un par de páginas a los estudiantes, y a la par que asigna esto, también asigna un moderador de esa tertulia, ¿no? En ese espacio, el moderador es quien tiene el control de cómo va a manejar esa sesión, y en esa sesión el docente es un participante más, ¿no? Entonces, esto ha ido generando una práctica cada vez más importante de que el docente comprenda y entienda que en ese espacio de poder compartido, el contar con esta misma oportunidad, por ejemplo, para hablar, la misma oportunidad para ser escuchados, la misma oportunidad para saber, por ejemplo, si es que yo quiero comentar algo de lo que dijo uno de los estudiantes o algo que a mí me llamó la atención como profesor de un texto, también tengo que esperar mi turno a la palabra, ¿no? Y eso está fundamentado netamente en el respeto y, como decíamos antes, en el diálogo igualitario. Y ha sido fundamental entender que exista esta diferencia y esta divergencia también de opiniones.
Eso no es malo, eso más bien es muy enriquecedor, y no por eso tenemos que decir, no, aquí la última palabra la tiene el docente y esto es lo que yo digo. Estamos siempre fomentando y formando en que nos hagamos cada vez más partícipes de que la fuerza está en los argumentos más que en la posición jerárquica que por distintas situaciones la sociedad nos ha ido marcando, ¿no? El diálogo es un requisito previo a la construcción del conocimiento, y por eso implica también tener un pensamiento crítico y una construcción crítica más que una imposición específica por mi rango y mi cargo, ¿no? No ha sido fácil, ha sido un tema que ha planteado varios años, y una práctica constante y una práctica permanente de compartir estos pequeños espacios de poder, ¿no? Pero es una práctica que no se vuelve imposible, sino que más bien ha dado buenos resultados. Entonces, cuando un docente o un directivo ve que esta práctica está trayendo frutos, pues también hay una posibilidad de ir cediendo también esos espacios, ¿no? Doctora Jacome, dentro de uno de los objetivos que tiene este proyecto estaba implementar, sistematizar y monitorear la fase inicial de las comunidades de aprendizaje para determinar los resultados que servirán, y aquí viene la parte que quiero preguntar, para proponer políticas públicas específicas y lograr que éstas se ejecuten a nivel general. En ese sentido, que fue una de las preguntas que hizo el profesor Daniel Valdivieso, ya ustedes ya tienen resultados, ya han logrado conversar con las autoridades de educación, por ejemplo, para lograr que se vuelvan estos resultados obtenidos bajo la implementación de las comunidades de aprendizaje, política pública en el sistema educativo. Sí, nosotros hemos tenido ya algunos acercamientos con el Ministerio de Educación. De hecho, para nosotros es fundamental trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, con el ente rector educativo, ¿no? Es fundamental articular las cosas que hacemos a la política pública y somos muy convencidos de esto desde Faro, ¿no? En el sentido de que es la única manera en que podemos hacer que todas aquellas apuestas que podemos tener por las distintas formas de actuación se vayan concretando en el largo plazo, ¿no? Es decir, para nosotros es fundamental la comprensión de que estos proyectos no pueden quedar solo en buenas prácticas, ¿no? Y es por eso que justamente comunidades de aprendizaje tienen una base teórica y científica que es fundamental, es decir, no es algo que a nosotros nos parece que es una buena forma de hacerlo porque a la persona que está dirigiendo el área de educación o alguno de mis colegas que están trabajando en territorio, les parece que es la mejor forma de hacer, ¿no? No es una invención, no es una ocurrencia y no es algo que a alguien le parece que funciona mejor. Esto tiene unas bases que son fundamentales e importantes y que están probadas con evidencias científicas, y es ahí en donde hemos encontrado esta articulación con el propio Ministerio de Educación. Estas 40 instituciones educativas en las que estamos trabajando en este momento son apenas un arranque de lo que nos gustaría hacer. De hecho, para contarles un poco de cómo esto ha ido progresando, cuando esto inicia en el 2017, arranca con apenas 13 instituciones educativas, ¿no? Hemos ido avanzando hasta llegar a estas 40 instituciones educativas con una férrea voluntad de parte del Ministerio de Educación, independientemente de las administraciones por las que hemos estado, que hasta ahora, digamos, han sido tres administraciones con las que hemos podido compartir. Sin embargo, al estar anclado con algunas decisiones políticas y algunas decisiones de incidencia política en la política pública educativa, ha encontrado bastante asidero el tema de comunidades de aprendizaje. Nosotros en este momento estamos vinculados de manera directa con la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, y a veces nos encontramos con algunos casos anecdóticos en donde nos dicen por qué están con educación especializada e inclusiva, si esto está especialmente vinculado a temas de discapacidades, ¿no? Y
Ahí nosotros estamos comprendiendo y consideramos que el Ministerio de Educación también lo ancla de esta manera, es comprender el tema de la inclusión en una manera amplia, ¿no? La inclusión no está solamente con las personas asociado a temas o no con discapacidad, sino también en pequeños espacios como los que yo les he comentado. Y en ese sentido estamos sí articulando de manera directa, por ejemplo, estamos ahora participando en una mesa muy importante que se ha vinculado con todo el tema de repensar el modelo de las escuelas rurales comunitarias. Estamos también trabajando también con una mesa de reflexión y de diálogo que se ha gestado por el tema de los modelos pedagógicos que vinculen la innovación educativa, y también estamos vinculados de manera bastante constante con todos los procesos que generan desde la asesoría educativa en territorio. Entonces, estos son unos pasos que se tienen que ir dando de a poco, pero para nosotros es fundamental el apoyo y el aporte que podemos generar en la política pública educativa. Estamos caminando hacia allá y creemos que existe también una voluntad política de que podamos desde este modelo aportar en los procesos educativos, y esperemos que pronto no sean solamente 40 instituciones educativas, sino que podamos hablar de un modelo que pueda estar más anclado a lo que implica el día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas del país. Pero ¿qué se necesita para que realmente se convierta en una ley de educación? Porque el problema muchas veces va a radicar en que sí, ustedes muestran estos resultados muy favorables de las comunidades de aprendizaje, pero los distintos gobiernos que se suman, pues comienzan a tener múltiples ensayos para ver hasta dónde llegan, y luego se involucra a toda la comunidad estudiantil en una misma tarea, cuando, si bien es cierto, vivimos en este país, en este bello país Ecuador, las aplicaciones en los distintos momentos, como usted bien lo trae, el área rural, problemas de conectividad, ausencia de infraestructura, déficit de maestros, déficit de implementos. Por tanto, las dificultades se van proponiendo allí, y para presentar resultados falsean la verdad. Entonces, lo que ustedes están mostrando es muy dinámico y ojalá pueda aplicarse en la realidad, porque lo que nosotros tenemos son una serie de adversidades en las que se está sometiendo a la comunidad estudiantil, y estas exitosas muestras de los proyectos que presenta el Grupo Faro en asociatividad con otras organizaciones internacionales, pues están contribuyendo a mejorar una sociedad donde todos tenemos que interactuar, donde todos tenemos que lograr retrotraer a veces desde el pasado todos esos esquemas muy simpáticos de nuestras identidades que no se dan y que nos involucran en un tema de ciudadanía global, de ciudadanos del mundo, de las nuevas tecnologías, que a veces discriminan porque ni siquiera conocemos el lugar donde nosotros residimos. Entonces, ¿cómo lograr que esto sea de verdad y no termine solamente en 40 instituciones a las que se les aplicó un proyecto con resultados favorables? Ahí, por contarles así algo como un poco anecdótico, digamos, ¿no? Comunidades de aprendizaje tienen unas fases de transformación, es decir, nosotros llegamos a las instituciones educativas, hacemos un proceso de sensibilización en el que informamos a la comunidad educativa: miren, esto es lo que va a pasar en este tiempo, así vamos a actuar, así vamos a trabajar, esta es la base teórica que tiene comunidades de aprendizaje. Hacemos todo un proceso formativo y nos enfrentamos a que probablemente la institución educativa nos pueda decir: muy, muy bueno su proyecto, muy lindo su proyecto, pero no nos interesa participar. Y esta primera fase nosotros consideramos que es sumamente importante. No queremos estar en donde no queremos, en donde no quieren que estemos, ¿no? Y ese es un factor fundamental. O sea, esto tiene que ser un proceso de corresponsabilidad.
Y otra parte de las fases de transformación luego plantea que invitamos, una vez tomada esta decisión de participar en comunidades de aprendizaje, invitamos a toda la comunidad educativa a soñar, ¿no? A veces esto que suena como un poco intangible, ¿no es cierto? Un poco como que se queda en el ámbito onírico y que es sumamente fundamental para comunidades de aprendizaje. Cuando uno sueña, uno tiene también la posibilidad de decir, bueno, ¿esto lo convierto en realidad o no? Y yo ahí, Daniel, podría decir que uno de los sueños que tenemos justamente dentro del Grupo Faro es, digamos, haciendo como una analogía con lo que sucede en estas fases de transformación, así como las escuelas sueñan con distintas cosas, con distintas acciones en su día a día, nosotros también desde comunidades de aprendizaje en Grupo Faro soñamos con que algún día podamos generar los mismos procesos que generaron nuestros colegas de la Universidad de Barcelona en conjunto con la Unión Europea, ¿no? Ellos lograron que este modelo y en línea con los importantes objetivos que ha ido marcando la Comisión Europea bajo distintas iniciativas, lograron generar un espacio para escuchar al modelo de comunidades de aprendizaje y poder tenerlo como parte de las acciones que van generando y que han sido descritas también a partir de los hallazgos más importantes que ha generado el modelo. Ese es uno de nuestros sueños, pero no es un sueño que se logra solamente deseándolo o diciendo, bueno, es mi sueño y quiero lograrlo, quiero lograrlo, quiero lograrlo. Implica, como yo les decía, un paso a paso, un camino que no es de la noche a la mañana, es algo que se tiene que construir con bases sólidas y que no tiene que ser parte de un acercamiento específico que se haya podido tener con tal o cual autoridad, ¿no? Creemos efectivamente que el tema educativo no implica y no es solamente un tema del Estado o del gobierno de turno. El tema educativo es algo que nos compete y nos concierne a todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas, no solamente quienes tenemos hijos e hijas. Esto nos implica a todos como ciudadanos y ciudadanas. Ya existen algunos datos importantísimos de UNICEF, por ejemplo, de cómo el apoyo y la inversión en educación implican de manera indirecta algunas ventajas económicas en el largo plazo para los países, ¿no? Y esto es fundamental contar y saber que las políticas efectivas a largo plazo deben basarse en evidencias sólidas, ¿no? Y esto es súper importante saber que, por ejemplo, el levantamiento de datos, el poder tener estas evidencias científicas importantes, van a ir marcando ese camino. Pero estas evidencias y estas actuaciones no se logran solamente de la mano del Estado o del gobierno de turno, sino, insisto, es algo que nos compete a toda la comunidad educativa y ojalá en algún momento pues podamos saber que estas políticas y estas prácticas que han sido basadas en evidencia con instrumentos de evaluación sólidos que nos permitan identificar reformas y prácticas que sean más efectivas y que podamos implementarlas con mayor éxito a largo plazo, sepamos que nos va a permitir que esta toma de decisiones en educación debe apuntar estratégicamente a mejoras en la educación y la capacitación, y para eso obviamente se requiere de investigación y de evidencias, ¿no? Y justamente también es importante saber que la investigación y las evidencias no son datos que se quedan guardados en un cajón, sino que son datos y cifras que nos permiten tomar decisiones. Y pues estamos apuntados a que esto pueda generarse así. Ya tuvieron ustedes una ceremonia de graduación. ¿Cómo se dio? Bueno, el producto de este proceso, una de las cosas que también hemos visto que es fundamental, nosotros, como les comentaba, desde el 2017 estamos implementando este proceso. Y en ese sentido, solamente, digamos, existíamos un grupo muy reducido y muy pequeño de personas que estábamos con las credenciales, digámoslo así, para poder implementar a cabalidad el modelo de comunidades de aprendizaje. Y es así que también en un esfuerzo conjunto
con la Fundación CRISFE, el Ministerio de Educación y la Universidad de Barcelona, hemos ampliado para que podamos contar con nuevas personas, y quién es mejor que los docentes que han estado algunos años trabajando con nosotros, puedan tener un proceso de capacitación que lo vivieron durante casi un año en las bases científicas de comunidades de aprendizaje. Estamos muy contentos y muy orgullosos. Hicimos ya 2 graduaciones en Pichincha, y el día de ayer justamente tuvimos el gusto de ver a nuestros primeros graduados y graduadas. El día de hoy vamos a estar graduando al segundo grupo de docentes de acá de Manabí, sobre todo de Manta, Montecristi y Jaramijó. Son 140 docentes los que han obtenido esta certificación internacional, y pues para nosotros ha sido un gusto ver el orgullo con el que han recibido estos diplomas, pero además porque sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, y que ha sido un esfuerzo que ha implicado estar ahí, como decimos, al pie del cañón, batallar el hecho de que no hemos podido generar, por ejemplo, formaciones presenciales, de que nos tocó repensarnos de cómo manejar una educación híbrida, en algunos momentos de manera sincrónica, en otros asincrónica por su propio proceso de formación individual y de manera virtual. Y a veces esto no es fácil, ¿no? Yo siempre digo, a veces a uno les llegan unas propuestas interesantísimas de formación, uno ve, se engancha del título, dice, este es como el curso que yo siempre he buscado y he querido, se apunta, entra, revisa la malla curricular, después avanza y después a veces hasta ya nos olvidamos y lo dejamos morir, ¿no? Ha sido un esfuerzo colectivo también de los compañeros de nuestra área, en donde creemos que el aprendizaje híbrido es fundamental, ¿no? En el sentido de que incluso por un tema cultural, nosotros estamos muy pendientes de que lo que se dice en el texto también se diga en la palabra, y esto es un tema cultural. Y por ahí hemos ido enfrentando, ¿no? Tenemos una plataforma que se llama iFaro, en donde hemos alojado los contenidos de los módulos de formación, y en donde han tenido los docentes acceso para poder generar una formación individual. Así que muy contentos de estos resultados y de ver a este primer grupo el día de ayer, y hoy vamos a estar también en la tarde en Manta graduando al siguiente grupo. Continúe, compañero, continúe. Es que nos quedamos ahí como paralizados. Quería preguntarle a la doctora Jacome, ¿cuál ha sido el rol que han cumplido los socios del proyecto? En este caso, ahí tengo a Instituto Natura, CREA, el Ministerio de Educación del Ecuador también aparece como socio del proyecto. ¿Cuál ha sido el rol que han cumplido dentro de esta comunidad de aprendizaje? El Instituto Natura funciona a nivel internacional, sobre todo de Latinoamérica. Ellos son quienes están encargados de poder implementar el modelo a nivel latinoamericano. Y en ese sentido hemos tenido un apoyo fundamental en este proceso de formación. El Instituto Natura, a través de la coordinación de la red de comunidades de aprendizaje de Latinoamérica, ha sido quien nos ha ido generando algunas pautas de por dónde debemos ir con este proceso formativo, pero además de eso, también han podido participar experiencias de otros países, ¿no? Los profesores que se están graduando tanto ayer como hoy han podido escuchar las experiencias, por ejemplo, de otras madres, de otros padres que están en escuelas como Guatemala, México, Perú, Chile, que han podido también participar de comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, el Instituto Natura para nosotros ha sido ese enlace con lo que se aterriza en campo, en territorio, en otros países, ¿no? Y por otro lado también la Universidad de Barcelona, a través de su Instituto CREA, pues nos ha ayudado en todo lo que es el proceso formativo. Hemos tenido 18 académicos de la Universidad de Barcelona que fueron quienes impartieron estas clases durante estos 12 meses. Y por otra parte también está la Fundación CRISFE. Nosotros postulamos a uno de sus proyectos, a una de sus convocatorias,
y fuimos uno de los proyectos también que estamos implementando dentro de los 3 ejes que tiene Fundación CRISFE, que están vinculados a temas de emprendimiento, de educación y de desarrollo sostenible. Estamos aportando, digamos, justamente en este tema de educación, y ellos han sido también factor fundamental en este proceso, no solamente porque han estado a nivel del financiamiento de todo lo que ha sido esta propuesta, todo esto ha sido financiado por la Fundación CRISFE, sino también porque a través del seguimiento y el acompañamiento que han hecho, nos han ido apoyando incluso institucionalmente para poder ir calibrando algunas formas en las que vamos nosotros también haciendo el acompañamiento propio. Y por otro lado está el Ministerio de Educación. Ellos como órgano rector, por supuesto, para nosotros es fundamental que siempre se articulen con estos procesos educativos. De hecho, tenemos a 25 colaboradores del Ministerio de Educación que también han sido formados en comunidades de aprendizaje. Es decir, no solo se beneficiaron las instituciones educativas con las que trabajamos, que son 69 instituciones educativas con las que en este momento hemos trabajado, porque al ser un proceso mucho más abierto, logramos articular incluso a la UNAE de Cañar y también a la EULIAM acá en Manta, ¿no? Es decir, tenemos algunos docentes universitarios que también se formaron, y también tenemos a 25 personas del Ministerio de Educación, entre las personas que están a cargo de los DECES, de las UDAIs y que son también de planta central del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Especializada e Inclusiva, que también se han articulado con este proceso, ¿no? Eso. ¿Y cuál es el siguiente objetivo a cumplir a partir de hoy? Bueno, para nosotros este es netamente el primer paso en el proceso formativo. Les decimos también siempre a los profesores que es como cuando uno se gradúa del colegio, ¿no? Que llega con todas las emociones, me gradué del colegio, logré mi título y demás, pero es como el primer peldaño apenas, ¿no? De aquí viene el reto verdadero, y que es implementar a cabalidad comunidades de aprendizaje, ¿no? Ahora ya tenemos los conocimientos y ahora el reto es que puedan implementar las actuaciones educativas de éxito en sus espacios del aula, pero también que contagien al resto de profesores y que contagien también a las autoridades educativas para que, por decirlo así, comunidades de aprendizaje ahora sí pueda hacerse carne en las instituciones educativas y pueda estar vivo y de manera permanente fortaleciendo los procesos educativos. Eso es lo que viene ahora, eso es hacia donde le apostamos, y nosotros obviamente también vamos a continuar haciendo el acompañamiento para que esto sea posible. Porque es más o menos, ¿no? Igual, cuando uno se gradúa de la universidad, empieza también a hacer pasantías y empieza a hacer prueba-error de cómo las cosas van funcionando, y ahí necesitamos a mentores en nuestro camino. Entonces, la idea es que podamos seguir acompañando y hacer que comunidades de aprendizaje se implemente de manera adecuada. Bueno, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos. Hemos hablado bastante sobre el tema de las comunidades de aprendizaje con la doctora que nos está acompañando el día de hoy, Paola Jacome Espinosa, que es la directora del área de la educación de FARO, a quien le damos, por supuesto, el agradecimiento por habernos acompañado en este día en sala de prensa, y por supuesto, invitándola a que cuando la situación lo amerite, cuando haya información que compartir, tiene usted las puertas abiertas acá en sala de prensa. Muchas gracias, Mario, Daniel y Catherine, y a todos en la Radio San Gregorio. Gracias por abrir este espacio. De verdad, creo que es la forma de corresponsabilidad en la que, como yo decía, como comunidades de aprendizaje, los medios de comunicación no están exentos de ser parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y más bien, muchas gracias por abrirnos este espacio, y estamos seguros que tenemos en ustedes un aliado siempre muy importante. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted por su comparecencia, doctora.